Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo video semanal en el cual vamos tocando temas temáticos y profundos de nuestra fe. Venimos hablando de los tiempos estipulados, tiempos señalados a la luz de la palabra, de la Torá y del Brit Hadashah, de los evangelios, pero en el día de hoy vamos a hablar de instrucciones, instrucciones que el Eterno nos dejó para nuestro bien, para nuestro beneficio, integral, desde la cabeza hasta los pies. Y nos habla puntualmente en esta semana de las instrucciones o del término hukat o del término hukot, que es el plural de la palabra hukat. Acá lo voy a escribir el término en ibri, así nos vamos familiarizando un poquito. Hukot es el plural de hukat. Hukat significa grabar, esculpir, decretar. Esa es la palabra raíz del concepto Jukot. Y Jukot sería el plural, lo cual nos lleva a la traducción de estatuto de o el decreto de. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de estas instrucciones que son racionales, que son fácilmente de comprender, y aquellas que son instrucciones o decretos divinos, que pueden llegar a presentarnos dificultad para comprenderlos, pero que invisten también bendición para cada uno de nosotros. En el pensamiento hebreo, las leyes justamente se suelen dividir en mishpatim, que son las leyes lógicas, las leyes sociales, éticas y morales, como por ejemplo no robar, no matar, no mentir, y los hukim. Los hukim son estatutos que no tienen una explicación lógica, aparente para la mente humana. Y nos llevan justamente a sujetarnos a la voluntad soberana. Un hok, el singular de hukim, es un decreto real que se cumple por obediencia y por confianza en la autoridad del rey. En el caso nuestro, el rey de reyes, que es nuestro amado, nuestro Elohim. Vamos a ver, por ejemplo, en la porción semanal de la palabra, hay un hok que por excelencia es incomprensible, que es el ritual de la vaca roja, cuyo procedimiento verdaderamente desafía toda lógica humana, porque es un procedimiento que se realiza para purificar a alguien que está impuro por haber tocado o tenido contacto con alguien muerto, pero a la vez al que lo realiza y todos los procedimientos que realiza a quien lo realiza, lo dejan impuro. Entonces, y tiene que sujetarse a su procedimiento también de purificación posterior. Como estos, hay varios hook que no revisten ninguna lógica, pero que Hashem nos los da en una primera mano para que nosotros lo hagamos en sujeción a su voluntad. Estos, yo ahora les voy a comentar algunos que están a lo largo de la palabra, que a medida que se los vaya nombrando le van a resultar familiares, que seguramente ustedes se habrán preguntado, pero ¿qué motivación tiene para decirle? Y después vamos a avanzar un poco en el tiempo para entender esas perlas ocultas que el Eterno dejó en su palabra. Por ejemplo, tenemos el misterio de la vaca roja. Vieron que hoy en día también se está hablando mucho, que aparece la vaca roja, que no aparece. Bueno, el misterio de la vaca roja es el Pará Adumá. Es el Jukot por excelencia. Es uno de los más incomprensibles. Sus cenizas purificaban al que estaba impuro por haber tocado un muerto, pero de manera inexplicable, para la razón, dejaba impuro al sacerdote que realizaba el ritual. Eso es realmente es un resumen de, de este procedimiento. Lo van a ver en Levítico 19, 1, 2. Vamos a leerlo. Y dice:
El Eterno habló a Moshe y a Aarón diciendo, este es el estatuto, Jucat, de la ley que el Eterno ha mandado diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Acá vemos cómo establece la instrucción de tomar una vaca roja y lo establece bajo el concepto de estatuto, que si lo buscamos en la Biblia hebrea de su idioma original, vamos a ver la palabra jucat, tal cual, como lo acabo de poner. Jucat, con estas raíces. Hei, kaf, tau. Lo ven al revés. Hei, kaf, tau. Entonces, vemos cómo cada vez que aparece esta palabra nos va a hablar de una instrucción que debemos realizar, pero que a veces puede que no la comprendamos. Pero efectivamente el punto final es para nuestra bendición. Después tenemos otro estatuto, Jucat, que es la prohibición de mezclar especies. Lo podemos ver en Levítico 19:19. Es el Shatnez. El creador prohibió mezclar ciertas semillas en un mismo campo, cruzar animales de diferentes especies o vestir ropas que combinen lino y lana. No hay una explicación médica, agrícola o textil en el texto. Es un decreto de separación para pureza. Como decía, lo podemos ver en Levítico 19:19, donde dice, vamos a buscarlo, mis estatutos, Jucotai, ahí ya la expresión es en plural, Jucotai, guardaréis. No harás ayuntar tu ganado con animales de otras especies. Tu campo no sembrará con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezclas de lino y de lana. Otro juk a guardar, que es en una primera mano difícil de comprender. Tenemos también las leyes de Kashrut, que son las leyes alimentarias, aunque hoy sepamos que comer ciertos animales como el cerdo o los mariscos pueden traer implicancias en la salud, en la Torá no se dan razones higiénicas. Se presentan simplemente como decretos para santificar y separar al pueblo. Lo podemos ver en Levítico 11, 46 a 47. Dice, esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de toda alma que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Acá tenemos esto de la instrucción para alimentación Kashrut, que es lo puro, poder distinguir lo puro de lo impuro, nos lleva a entender en profundidad un concepto como la santidad. Santidad sabemos que viene de la palabra kadosh, que es separado para, que es separado, y muchas veces cuando hablamos de nuestra fe en Yeshua HaMashiach y vemos estas instrucciones, se nos puede plantear la duda referente a qué pasa si no lo hago o que pierdo la salvación o qué es lo que sucede. Y la realidad es que nuestra fe en Yeshua HaMashiach es para salvación, pero estas instrucciones son para santidad, como lo dice en esta instrucción. Esto es para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. No solo habla de la alimentación, sino que todas las instrucciones que están en la Torá, que están como formas, en forma de mishpatim o en forma de jukot, son para santidad. Esto es bueno que lo podamos entender porque nos va a quitar la ansiedad de el hacer o el no hacer. Pero como dice en la palabra,
No quiere decir que teniendo fe en Yeshua HaMashiach no dejemos de hacer estas cosas para santidad, porque en definitiva Hashem las elaboró para nuestro beneficio. Otra instrucción Jukot es las Moadim o las fiestas bíblicas y el día de expiación de Yom Kippur. Celebrar las convocaciones Kadosh en fechas específicas, ayunar en Yom Kippur o habitar en cabañas durante Sukkot son mandamientos catalogados directamente en el texto bíblico como estatutos perpetuos. La palabra que usa cuando vamos al idioma original es Jukot Olam, quiere decir estatutos perpetuos, diseñados para conectar lo espiritual con lo terrenal. Esto lo podemos ver en Levítico 16:29. Vamos a leerlo. 16:29 y dice: y esto os será por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, y afligirás vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Y en Levítico 23:41 tenemos la instrucción de del otro Moadim. Y celebrará fiesta al Eterno por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vemos acá, la instrucción siempre que habla de estatuto perpetuo, la palabra es Jukot Olam. Jukot Olam. Instrucción, grabado para siempre, no cambia. Por eso no podemos hacer decir a la palabra algo que no dice simplemente porque lo interpretamos o el hombre decidió interpretarlo de una forma. Cuando dice Jukot Olam, es Jukot Olam, son estatutos para siempre y son para santidad. En este caso, vemos cómo está instruido en forma de estatuto perpetuo las convocaciones Kadosh. Y vemos que no se limitan solo al pueblo, sino, como dice en la palabra, en varias oportunidades, y ninguna obra haréis, ni el natural, o sea, lo debe observar, el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. O sea, es una instrucción que es para vos y para toda tu casa. Puede ser que comparte la fe o no, pero debe igualmente sujetarse a la instrucción del que es cabeza de familia. Esto aplica tanto al que cree como al que habita en su morada o en sus límites, porque es de bendición tanto para la persona que lo realiza como para toda su casa. La prohibición de consumir sangre y grasa animal también es otro Jukot, que lo podemos ver en Levítico 3:17. La sangre representa la vida, lo dice en la palabra, está especificado, y pertenece exclusivamente al altar de Elohim, mientras que la grasa óptima, el Heleb, se reserva para las ofrendas quemadas. Su prohibición total para el consumo humano se estableció como un decreto también permanente. Y lo vamos a leer en Levítico 3:17, dice: estatuto perpetuo Jukot Olam. Si tienen la Biblia en hebreo o pueden ingresar en la web a través de una Biblia interlineal, van a ver que la expresión en su idioma original vuelve a ser Jukot Olam. Jukot Olam será estatuto perpetuo, será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, y que ninguna grosura ni ninguna sangre comerás. Esto es una instrucción, como lo vemos, volvemos a repetir, Jukot Olam es un estatuto permanente y estés donde estés. No es que si estás fuera de Israel esto no me rige. No, estemos donde estemos, vamos a ser testimonio vivo de nuestro Elohim. Y entre una de las pautas que Él nos establece como pueblo y nos separa como pueblo es guardarnos de esto, ¿no? De comer sangre. Que esto más adelante, caminando con los talmidim de Yeshua, caminando con los discípulos de Yeshua, también es un tema que surge y genera una gran polémica. Y finalmente, entre
los talmidim, entre los discípulos, deciden decir, bueno, por lo menos mínimo lo que tienen que hacer es no comer sangre ni carne dedicada a los ídolos y tampoco fornicación. Por lo menos eso básico tiene que estar. Pero no quiere decir que con eso ya está. Ese es el principio de la santidad. El camino es un camino largo y es permanente. Estés donde estés. Cuando vemos este tipo de escritura, este tipo de instrucciones, en las escrituras los Jukot nos enseñan que la fe no siempre requiere entender todo de antemano para obedecer. En el Brit Hadashah, los Evangelios, esto se conecta directamente a la instrucción, al versículo que nos dice de que debemos caminar por fe y no por vista. ¿Se acuerdan? Ese pasuk que tenemos, que el justo por fe se salvará, eh, pero no por vista, lo cual hace que reforcemos nuestra fe para despegarla de simplemente lo que ven nuestros ojos naturales. Bueno, un claro ejemplo, también polémico, lo vemos cuando Mashiach Yeshua instituye en la cena previa a Pesaj, diciendo en Juan 6:54, el que come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Para la mentalidad de la época y la lógica humana, esto sonaba completamente raro, extraño y difícil de asimilar. Era un verdadero Hok. Sin embargo, quienes confiaban en su palabra entendieron que el beneficio espiritual de la obediencia y la fe superaba cualquier límite de la lógica. Para que podamos entender esto es un Hok. Es difícil de comprender en una primera mano, pero sabemos que si nos despegamos de la mirada natural, vemos el simbolismo en el cual Yeshua nos habló de sí mismo como el pan del cielo. No dijo que teníamos que salir a comer su carne, sino que Él era el pan del cielo. Él representaba ese alimento sólido del cielo. Y la sangre era referente a lo que Él iba a hacer, que es este pacto renovado en su sangre preciosa, que sería una nueva vida en su redención. Entonces, a veces la obediencia requiere de que podamos despegarnos de una mirada natural para tener una mirada un poco más profunda y espiritual. Abreviando, eh, estos estatutos o decretos que representan estas instrucciones que el Eterno nos dejó, debemos cumplirlas por fe, reconociendo la sabiduría del Creador. Y esto nos va a permitir llegar cada vez más a mayor sabiduría y mayor entendimiento. Para que tengamos una mirada de nuestros sabios, el Midrash nos muestra que no es una obediencia ciega, sino que es una confianza más profunda. Está bueno este concepto, porque no es que tal vez es obedecer y obedecer, que hasta parece por momentos arbitrario, sino que es confío, emuná shelema o bitajón, o sea, tengo confianza en que lo que me estás diciendo es para bien. Es casi como la confianza de un niño pequeño a su padre. Lo hace confiando en que la instrucción que le da el padre es buena y va a ser para su bendición, para que le va a ir bien. A veces tenemos que tener y desarrollar esa fe de niño. Para poder creer estas cosas, más adelante vamos a ver y lo vamos a entender con mayor profundidad cuando vamos madurando en la fe. Por eso son ambas instrucciones importantes, mientras que los mishpatim son las que son leyes lógicas, son fáciles de comprender y de ejecutar, y sostienen a una sociedad ordenada y a una convivencia civil ordenada, que es para lo que el Eterno nos mandó
para hacer y para tener una buena relación unos con otros en armonía y conforme a su espíritu, los Jukot nos desafían a una santidad interior superior. Nos enseña a aceptar que hay dimensiones de la realidad y de la voluntad divina que simplemente nos superan, invitándonos a caminar, como dice en los evangelios, por fe y en rectitud. Y ese camino diario nos llevará inevitablemente a la santidad, en cumplimiento de los mishpatim, como leyes que son buenas para nuestra vida personal y para nuestra relación con el prójimo. Y también están los Jukot, que pueden revestirnos de una mayor santidad personal, porque la santidad es en un punto personal. Pero hablando de esto, y ya para ir finalizando el tema, porque lo vamos a dejar para otro video, nosotros enumeramos recién los Jukot a la luz de la palabra, los estatutos perpetuos a la luz de la palabra, los fuimos enumerando. Y algunos podíamos llegar a entender algo de lógica y otros no. Pero sin embargo, a medida de que la ciencia fue avanzando, en la medicina también fue encontrándole explicaciones a muchos de estos mandamientos, inexplicables en una primera mano. Dándonos cuenta hoy en día, a la luz de la sabiduría de la ciencia, de que estos mandamientos esconden una sabiduría muy profunda y hasta diría, me atrevo a decir, y lo menciono por arriba, el manual de medicina preventiva más eficiente de la historia de la humanidad. Porque hoy lo vemos, y voy a citarle algunos casos nada más en los cuales decimos, es cierto, pero para ese momento, obedecer una instrucción sin demasiado entendimiento era algo avanzado para esa época, el obedecer sin entendimiento. Pero ahora, a la luz de la ciencia, vemos que algunas cosas van cobrando lógica y nos van llevando a querer obedecerlo con un poco más de voluntad. Esto va renovando nuestra comprensión con respecto a lo que aprendemos y descubrimos en los mandamientos y en los mishpatim y en los jukot que el Eterno nos dejó. Por ejemplo, le hablo de algunos fundamentos que estuve mirando, que uno ya a medida de que vamos estudiando le vamos buscando el porqué, y actualmente le vamos encontrando el porqué de muchas cosas. Por ejemplo, la prohibición de animales inmundos como el cerdo, los mariscos y los crustáceos tienen una motivación. Bueno, el cerdo justamente es un animal que tiene una digestión sumamente rápida, por lo tanto no llega a filtrar las toxinas que tiene. Es más, de hecho, por lo que estuve averiguando y lo que vamos debatiendo con otros hermanos, nos damos cuenta y llegamos a la conclusión de que al no tener sus glándulas sudoríparas son distintas, no llegan a eliminar las toxinas. Entonces, al no filtrarlas, terminamos comiendo una carne que está bastante contaminado. Y aparte, ya hoy sabemos que el cerdo transmite parásitos como la triquinosis, o puede transmitir algunas enfermedades de ese estilo. Lo mismo para los crustáceos y los mariscos, que son, como dice la palabra, animales sin aletas y sin escamas. Bueno, camarones, langostas, ostras, que yo lo entendí de esta forma y me resultó mucho más fácil. Cuando yo entendí que todos estos animales que resultaban sabrosos eran los filtros del mar, también me dejaron de gustar un poco. Me empecé a entender que son como, claro, al ser rastreros, son aquellos que
absorben todos los desechos de todos los animales y del mar. Todo lo que decanta en el mar es el alimento de estos animales. Serían como la cucaracha del mar, para que lo pudieran entender. Entonces, al comerlos, el hombre ingiere todo lo que el animal filtró, ¿no? Esto es una de las cosas que, ahondando ahí en la orilla, nos damos cuenta que el Señor lo hizo con sabiduría. Igual que cuando fue la lepra, para la sanidad de la lepra, que son impurezas en la piel, el procedimiento que el Eterno estableció fue el de separar a la persona del campamento. Y es lo que hoy entendemos como la cuarentena. Entonces vemos cómo estas instrucciones que él dejó, que en una primera mano pueden resultar incomprensibles, hoy con la tecnología le damos, le damos un sentido diferente y para bendición. Igual que la alimentación bíblica, ¿no? Donde nos habla mucho de ser cuidadosos, de lo que ingresa a nuestro organismo. Eh, mm, bueno, también lo mismo la prohibición de sangre. Vamos a hacer otro video especificando un poquito más, porque la prohibición de la sangre tiene también un motivo por el cual se prohíbe, porque como en la palabra dice, la sangre está la vida, verdaderamente eh, consumir sangre eh, tiene un montón de cuestiones, fundamentos inmunológicos que son para tener en cuenta. Por ejemplo, que concentra muchas bacterias. Cuando el animal muere, depende de las circunstancias en las que muere. Si muere eh, de una... no es desangrado, la sangre queda dentro del animal y esa sangre genera rápidamente, es como un caldo de cultivo. Por eso eh, hoy en día el procedimiento para consumir carne kosher es a través de un desangrado lento, o sea, el animal se desangra y de esa forma va eliminando toda la sangre del organismo. Pero bueno, vamos a dejarlo eh, para, para otro video, eh, pero quería darle esos tips que nos llevan a reflexionar en que no necesitamos a veces tener de primera mano todas las razones, pero sí necesitamos obedecer en emuná, en fe, porque es para nuestro bien y es para bendición. Entendiendo estas cosas, bueno, los leo, si les surge alguna duda, voy a intentar generar un video con más profundidad sobre estos temas, pero quería ser esta punta de lanza para que cada uno, más allá de lo que se diga en este video, empiece a reflexionar sobre dónde está posicionado con respecto a la obediencia a los Jukot o a los Mishpatim que el Eterno nos dejó en la palabra, y que no son solamente para sujeción y bendición, sino que son para nuestro bienestar personal. Y sería de mucha brajá, de mucha bendición, que podamos entender esto, y que si no lo entendés, está bien igual. Sigas el camino de la obediencia, porque más adelante, como siempre lo hace él, nos va a estar deslumbrando con su sabiduría. Así que te invito a que a la luz de Yeshua HaMashiach oremos estas cosas, las pongamos ante su presencia y podamos ser revestidos de sabiduría de lo alto, no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Que tengan un bendecido día y todo el shalom.